14 minutitos pasaron ya desde la hora 21, tercer tramo para esta edición de martes de La Perra Vida en los 580, y le habíamos anticipado que a raíz de que ayer ingresó al Congreso de la Nación por la puerta del Senado el proyecto de reforma del Código Penal, nos interesaba asomarnos a este proyecto que seguramente va a tener un debate muy ríspido, fuertemente politizado por algunas de las reformas e incorporaciones, figuras que propone incorporar. Vamos a trasladarle nuestra requisitoria a un entendido en la materia, el abogado penalista Eduardo Gerome. ¿Qué tal, doctor Gerome? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted, Ricardo? Encantado de saludarlo. Bueno, ha tomado nota del proyecto, ¿no? He tomado nota del proyecto, sí, lo he leído, inclusive me he reunido en alguna oportunidad con la comisión reformadora, que ha sido constituida por muchos juristas, jueces de todos sectores, por abogados del foro, profesores de la facultad, y creo que ha hecho una labor realmente descollable. ¿Por qué digo esto? Porque hay que destacar algo primero, que el Código Penal vigente data nada más ni nada menos que de 1921 que se sancionó y entró a regir un año después. No existían los motochorros, entre otras cosas. Pero no existían los motochorros, no existía el teléfono celular, no existía la informática, no existían los dealers que hoy están por todos lados, no existían tantas cosas, no existía el grooming, no existía el bullying, no existían tantas otras cosas, y obviamente ese Código Penal, que fue adecuado y correcto para hace 98 años atrás, hoy en día dejó de ser útil. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió, cambiaron los problemas, cambiaron un montón de cosas, y si bien es cierto que el código no permaneció incólume, el código no permaneció el mismo hasta ahora, porque se fueron agregando leyes, o sea, a medida que crecían, que nacían nuevas cuestiones, se agregaban tardíamente, pero se agregaban al código, etcétera. ¿De qué manera? Se agregaban con leyes adicionales. Claro. Entonces, cuando uno se encuentra hoy y quiere decir, bueno, a ver, la ley penal, quiero saber cómo cometo un delito yo, si hago esto, es un delito, quiero entender algo de cuáles son delitos y cuáles no, etcétera, y usted se va al Código Penal y se encuentra con que está, porque el Código Penal vendría a ser el compendio de todas las leyes penales, ¿no es cierto? Sí. Se encuentra con que está ese cuerpo legal, ese código, y hay centenares de leyes que se refieren a distintos aspectos, todas desperdigadas, que bueno, que conocerlas realmente es muchas veces obra de un experto nada más, porque es muy difícil, inclusive los propios jueces a veces tienen que hacer malabares para encontrar y determinar si esta ley se modificó o no se modificó, porque además salen leyes especiales como por ejemplo la ley penal tributaria, la ley sobre drogas, la ley de delitos en el deporte, la ley Bloomberg leyes, y tantas otras. La ley Bloomberg que endurece las penas, o sea, tantas leyes fueron saliendo que realmente es un galimatías encontrarlas. Entonces, en principio, el compendio de todas las leyes penales en un libro único, ya eso debe significarnos que es un avance monumental. Genial. Obviamente, este código respeta en gran parte los lineamientos anteriores, sí, de las figuras básicas, etcétera, pero también introduce elementos interesantes, porque, por ejemplo, la corrupción se ve que en el año 1921 no era un tema que aquejaba a la sociedad ni a sus dirigentes en forma extrema. Entonces, tiene penas, sí, tiene penas, lo que se llama la exacción ilegal, lo que se llama el cohecho, lo que se llama el abuso de autoridad, todo lo que son delitos contra el Estado, contra la administración pública, tienen penas que no son realmente graves,
tiene penas relativamente medianas, si cabe suaves, que permiten que sean escarcelados, etcétera. Y hoy en día nosotros vemos que eso ya no puede existir, porque si nosotros toleramos que nada más ni nada menos que un presidente de la República o sus ministros puedan impunemente o prácticamente con muy poco costo a cometer todos los actos de vandalismo y de corrupción en contra del Estado que existen, y bueno, y que la condena sea una condena menor, van a decir todos, bueno, esta gente se aguanta la condena como pasa, y después van a disfrutar, cuando la terminen, van a disfrutar de todos sus dineros hasta el resto de sus días. Entonces se aumenta esa pena para el caso para los corruptos, se aumenta la pena para los casos, por ejemplo, y se incorporan nuevas figuras para el caso de los que atropellan a alguien y no lo socorren, y se escapan sin socorrerlo, o que están corriendo picadas, o un montón de circunstancias que realmente hoy en día la sociedad reclama que así sea. En esa materia que usted acaba de citar, la conducción peligrosa es uno de los ítems que se agrega, ¿no? Que eso no existía, ¿no? Aun cuando ello no produjere consecuencias. Exactamente. O sea, son todas cosas que es necesario que la ley las contemple. Y se hace hincapié por ahí en algunos asuntos menores que no han cambiado lo más mínimo, porque se ha respetado un poco la estructura. Y otra cosa importante que ha sucedido es que al haber tanto grado de incorporación de nuevas figuras y de nuevos delitos a través de los años, y sin que haya una correlación de unos con otros, resulta que ¿qué pasaba? Hay delitos que son delitos más menores, que tienen penas más graves que otros que son delitos mayores. Por ejemplo, el caso que yo le decía de la corrupción, que tiene penas menores de otros delitos que quizá no sean tan graves. Entonces, eso es lo que este código ha permitido de alguna manera poner un nivel, ¿no? Y decir, lo más grave, penas más graves, lo más leve, penas más leves. Todas estas circunstancias me determinan a pensar que esta sanción de este código es un adelanto muy importante para el conocimiento de la ley penal y para la adecuación a los nuevos tiempos. Doctor Jérome, para avanzar sobre algunas precisiones, el tema del aborto, por ejemplo, no se toca, ¿no? Sí, el tema del aborto se toca. Se toca el tema del aborto y no se cambia demasiado, Ricardo, sobre lo que ahora está vigente. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy en día se permite el aborto, como dice la ley, cuando exista un riesgo para la salud de la mujer o cuando provenga de un atentado al pudor o de una violación sobre una mujer. Pero ahí hay un detalle que ha hecho que diera lugar a interpretaciones diversas, etcétera. Entonces ahora es muy concreto. Ahora se dice que cuando hay abuso sexual, entonces con la mera concretación de la mención de que ha habido abuso sexual, ya la mujer tiene derecho a abortar. Uh-huh. Y en el caso de la mujer que abortaba, aquí, por lo pronto, había un fallo, fíjense de qué año, del año 1956, que después fue receptado por la Corte para todo el país. Primero fue para la ciudad de Buenos Aires, después la Corte lo receptó, pero que decía que si una mujer se iba a hacer un aborto clandestino, por ejemplo, y resulta de ese aborto clandestino, resultaba, por ejemplo, con pérdidas de sangre, resultaba de alguna manera lastimada porque no se extremaban los recaudos ni nada por el estilo, y entonces iba a un hospital a atenderse de lo que le estaba pasando, por ahí se estaba desangrando, sí. Y iba al hospital y resulta que un médico la denunciaba. Entonces, claro, sí. No iba a atenderse para no por ser miedo, denunciada. claro. Y precisamente
este fallo del año 56, que se llamó el fallo Frías, que después encontró recepción en otras circunscripciones, dijo, poniendo en la balanza el aborto que se había causado a la mujer y el peligro de vida que le generaba no atenderse, había que privilegiar la vida de la mujer y entonces impedía que fuera denunciada por los médicos o por quien fuera. Sí, en cambio, se podía denunciar al que había hecho ese aborto clandestino, ¿no es cierto? Bueno, eso va dicho, Ricardo, sin ninguna, yo no tengo partido en ninguna referencia sobre el aborto sí, el aborto no, o a quiénes, porque creo que este es un debate que tiene que darse, no los juristas, este debate lo tiene que dar la sociedad. Exacto. Lo tiene que dar la sociedad por medio de sus dirigentes, lo tiene que dar los diputados, los senadores, etcétera, y ellos son los que van a tener que determinar si el aborto se otorga o no se otorga. Los juristas solo pueden darle un formato legal a lo que la sociedad decida. Distinto es el caso de otros delitos que realmente no tienen ningún tipo de contrasentido, como por ejemplo penar al corrupto, penar al que roba, al motochorro, a quien fuere. Pero en este caso del aborto, bueno, creo que se merece una discusión amplia en un seno que excede lo jurídico para abarcar lo político. En el caso del motochorro se agrega la figura, digamos, se agrega la motocicleta, digamos, ¿no? El dato ese. Bueno, no. El tema del motochorro debe figurar, eso debe ser inclusive agregado también, porque no hay una cosa puntual que se refiera, y esto ha sido prácticamente algo que ha nacido en este año que pasó, ¿no es cierto?, que se ha multiplicado y máxime en los últimos tiempos. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para incorporarlo, porque por otro lado, creo que también la prevención hace mucho para estas cosas. Y los motochorros no pueden andar por la calle impunemente sin que la policía intervenga. Claro que sí. O sea, hay normas, se han querido hacer normas, dar pautas de que no puede haber dos personas en una moto en determinado ámbito de la ciudad, en determinado horario. Creo que esas pautas son válidas porque hacen a la seguridad de la población, ¿no? Entonces hay que hacerlas cumplir. Entre las cosas que se agregan, digamos, que son más o menos novedosas, están los delitos contra el medio ambiente, por un lado, ¿no? Y la otra, el tema de los cortes de calle. Sí, efectivamente. Y hay muchas otras más, porque, por ejemplo, también están los delitos deportivos, en los cuales se sanciona a los que cometen actos vandálicos. O sea, hay toda una serie yo diría, de sistematización, porque hay algunos que ya están vigentes, pero ya le digo, en normas muy dispersas que nadie sabe ni si existen. Entonces acá uno las va a buscar y las va a encontrar. Y hay mucha agregado, ¿no es cierto? Un agregado muy importante de delitos, y creo que eso solo vale la pena el tratamiento del código. Lamentablemente, soy realista y creo que por dos circunstancias es muy difícil que el código se trate este año. A ver. Porque es un año electoral. Ajá. Es un año electoral, entonces los legisladores están con otros intereses, en otra cosa, no están para ponerse a analizar nada, y también asimismo porque creo que aprobar el código sería darle un voto de confianza al gobierno que lo propuso, y no creo que eso tampoco esté en carpeta de los que quieran, de los que están en la oposición. Así que lamentablemente no le auguro una pronta sanción. Y por lo demás, Ricardo, también quiero decir esto: los códigos, cuando son importantes, cuando han sido hechos con personal muy competente, jerarquizado, realmente no deben ser modificados en comisiones parlamentarias. Se deben votar como se votó el Código Civil. El Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, allá antes del fin del siglo XIX, se mandó al Congreso. ¿Y cómo se votó? A libro cerrado. Ajá, porque se suponía que quienes lo habían redactado sabían lo que hacían. Exactamente, y nosotros no somos quienes
para interferir en la redacción de un código hecho por, en este caso, por los especialistas que nadie cuestionó. Bueno, ahí está la larga mano de la política, doctor, ¿no? Y por eso, precisamente, si este proyecto se discutiera este año, seguramente el debate tendería a lateralizarse en cuestiones menores, ¿no? Seguramente, porque, por ejemplo, lateralizar el código en la cuestión del aborto es restarle realmente toda importancia, porque en la cuestión del aborto no se cambia, como le digo, para nada lo que es la legislación vigente, y no se cambia tampoco la jurisprudencia, porque como la ley ahora no es clara en muchos aspectos, la jurisprudencia, la ley, los jueces han establecido pautas, y esas pautas las recoge este código. Lo que pasa es que lo que antes eran pautas de los jueces, ahora lo hacen una pauta legal. Dice, claro, bueno, esto ya es obligatorio para su tratamiento, y eso es lo que dice. Pero si entonces nosotros nos paramos en estas cosas para impedir su tratamiento, creo que no nos estamos haciendo bien para la seguridad, para combatir la inseguridad. Doctor Eduardo Gerome, le agradezco que nos haya ayudado a comprender el tema. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para ustedes también. Adiós.